Muy bien, entonces estábamos viendo la técnica de timestamps, que es otra técnica para realizar control de concurrencia. Recordemos que en la técnica de timestamps, la idea era que si una transacción TI quiere escribir X, y si una transacción TI quiere escribir X, entonces tiene que ver si no existe una transacción más joven. Esta obviamente es más joven porque empieza después, que haya leído X o haya escrito X. Si se encontraran en esa situación, entonces J de joven lo vamos a poner. Entonces sabemos que aquí podría haber conflicto. Cuando TI quiere escribir, siendo que una más joven haya leído o haya escrito, entonces esta tiene que reiniciar. Eso era lo que decía el algoritmo, la primera parte del algoritmo, que es esta, ¿no? Por eso es que aquí comparamos si el timestamp de TI es menor a Rmax o es menor a Wmax de X, eso es lo que estamos viendo acá. Es decir, mi timestamp digamos que sea 2 y de este que sea 5. Entonces, si mi timestamp es menor que el Rmax o Wmax, quiere decir que hay una transacción más joven que ha leído o escrito, entonces tengo que reiniciar. Si no, permito la escritura y el Wmax de X es mi timestamp. Porque si me están permitiendo escribir, si me permitieran escribir, yo sabría que soy más joven. El otro caso es el siguiente. El otro caso es que tengo una transacción TI que está queriendo leer. Pero tengo que ver si hay una transacción más joven que ha escrito X. Si ese es el caso, tengo que reiniciar. Porque habría conflicto. Entonces, fíjense que cuando TI quiere leer, solamente me tengo que fijar en que una más joven haya escrito. No me interesa si una más joven ha leído. Por eso es que el algoritmo acá solamente ve cuando la transacción quiere leer, solamente se fija en el Wmax de X, ¿no? ¿Qué sería esto? Entonces, si me encuentro que una más joven ha escrito antes que yo, ha empezado después, pero ha escrito antes que yo, entonces tengo que reiniciar TI porque esto podría generar algún conflicto. Y acá actualizo el Rmax, o sea, permito la lectura y actualizo el Rmax entre el máximo de timestamp de TI y Rmax X. Ahora fíjense que hay una diferencia. Cuando escribo, mi Wmax directo es el timestamp de TI, pero cuando leo es el máximo entre el timestamp de TI y el Rmax de X. ¿Por qué será eso? ¿Quién quiere opinar? A ver, para que opinen, vamos a ver. Vamos a ver el siguiente caso. Ya. Si vemos esto, este plan de ejecución, quiero que escriban a la cuenta de 3
el R max de X. Fíjense que aquí T1, a ver un ratito, vamos a, denme un segundo. Ya. Fíjense que aquí yo tengo una transacción T1 que ha empezado en el tiempo 5, T2 que ha empezado en el tiempo 7, T3 que ha empezado en el tiempo 10. En el tiempo 12, T3 ha leído X, en el tiempo 15, T2 ha leído X, en el tiempo 1, T1 ha leído X. ¿Qué valor tendría R max de X? Van a escribir a la cuenta de 3, vayan pensando. ¿Cuánto valdría R max X? Recuerden que R max X guarda el timestamp de la transacción más joven que leyó X. Entonces vayan pensando y van a escribir a la cuenta de 3. Ya. 1, 2, 3. Escriban en el chat. Ya. Les voy a volver a... Algunos han puesto bien, otros no. Pero a ver, voy a volver a poner. Fíjense que el R max de X guarda el timestamp de la transacción más joven que leyó X. Entonces quiero que ustedes me escriban los timestamps de T1, T2 y T3 separados por comas. 3 valores separados por comas. Quiero los 3 timestamps. Van a escribir a la cuenta de 3. Vayan preparando. 1, 2, 3. Mande. Excelente, todos han puesto bien. 5, 7, 10. Si los timestamps son 5, 7, 10, entonces el R max de X no puede tomar otro valor que no sea 5, 7, 10, porque R max solamente guarda timestamps de las transacciones. No guarda otros valores. Entonces no puede ser ni 12, ni 15, ni 20. Solamente podría ser 5, 7, 10. Ahora otra vez les pregunto. Quiero que me digan cuál es el timestamp de la última transacción que leyó X. Timestamp de la última transacción que leyó X. Van a escribir a la cuenta de 3. Timestamp de la última transacción que leyó X. 1, 2, 3. Manden. Ya. La última transacción que leyó es la transacción T1. Esta es la última que leyó. En el tiempo 20 leyó X la transacción T1 y su timestamp es 5. O sea que la última en leer es la más vieja, la que nació antes. Ahora quiero que me escriban el timestamp de la transacción más joven que leyó X. Quiero que me escriban el valor que guardaría R max X. Van a escribir a la cuenta de 3. Van a escribir el escribir el valor de R max X. R max de X. A la cuenta de 3.
1, 2, 3. Mande. Ahora sí. Ahora quedó clarísimo. Entonces, la transacción más joven que leyó X es la transacción con timestamp 3, 10. Eso no quiere decir que esa transacción haya sido la última en leer, porque como son lecturas, no importa quién lea primero, ¿no es cierto? Fíjense en el algoritmo de la técnica de timestamps. Tenemos, cuando quiere escribir, cuando quiere escribir habíamos visto que estos casos serían los conflictivos, ¿no? Cuando una más vieja quiere escribir un área que ha sido leída o escrita por una transacción más joven. El resto de los casos no dan conflicto. Pero cuando quiere leer, el único caso conflictivo sería cuando una transacción quiere leer un área que ha sido escrita por una más joven. Pero no hay problema que una más vieja escriba después de que ha leído lea después de que ha leído una más joven. O sea, este caso, si bien no es coherente, porque lo lógico es que si empezó antes, lea antes, pero como no va a generar ningún conflicto, porque son lecturas, entonces es una situación que yo puedo permitir. Por eso es que en el algoritmo solo preguntamos por este caso y reiniciamos solo en este caso. En el resto de los casos no reiniciamos. Entonces podría ser que la última en leer no sea la más joven, como vemos acá. Es por esa razón que en el algoritmo cuando es lectura, nos quedamos con el valor máximo del timestamp de TI y Rmax. O sea, Rmax de X va a guardar el timestamp de la transacción más joven que leyó. Puede ser que transacción que estoy leyendo, no sea más joven. Entonces nos quedamos con el de la más joven. Por eso es que aquí nos quedamos con el máximo. En cambio, en este caso, cuando es escritura, si me dejan escribir, es porque yo soy la más joven, porque mi timestamp es mayor que el W max. Entonces yo soy más joven, por tanto, directo se asigna mi timestamp, no tengo que hacer ninguna comparación. En cambio acá, puede que yo que estoy leyendo no sea la más joven como en este caso. Yo estoy leyendo, pero no soy la más joven. Mi timestamp es 5. Entonces, en este caso se tiene que mantener el máximo, el 10. Ya, esa es la razón. No sé si se ha entendido. Entonces, cuando viene acá y lee, el Rmax de X va a ser 10. Cuando viene acá, lee, entonces el timestamp de la transacción que está leyendo es 7. Y entonces, si directo asignara, esto se volvería 7. Y no es la idea. Yo quiero que aquí siempre guarde el timestamp de la más joven que leyó. Entonces, por eso es que aquí le digo, te quedas con el máximo, para que me quede con el timestamp de la más joven. ¿Ya? Sí. La transacción más joven. No, TI no es la más joven. TI es la transacción que está queriendo leer. Y este es de la más joven. ¿Sí? Siempre sería la más joven, sí, ¿no? O sea, ¿qué? A ver, no te he escuchado. ¿Cuándo qué?
Ya. Ya, ¿cuándo sería más joven? Esto es cuándo no sería más joven. ¿Cuándo sería más joven? Cuando tendríamos este caso. T1 empieza, lee X, es la más vieja. T2 continúa, a ver, digamos que sea 2, esto que fuera 5. Aquí T3 que sea 10. Entonces, esta lee. En este caso, T3 es la más joven y además es la última en leer. Entonces, el R max de X sería 10. La más joven que leyó es T3 y casualmente es la última en leer. Pero podría darse el caso. ¿Dónde está? Podría darse este caso. Que no soy la más joven, pero soy la última en leer. En este caso, el valor del R max sería el R max. En este caso sí sería el R max el valor que guardaría. O sea, no cambiaría el R max en otras palabras. En cambio, en este otro caso que acabamos de ver. ¿Dónde está el otro caso que acabamos de ver? Este. En este otro caso, el timestamp sería el timestamp de TI. Este es el timestamp de TI, que es la transacción que está leyendo. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando TI lee X. Entonces, ahorita T3 está leyendo X. En este momento, el R max de X vale 5. Porque la más joven que leyó es esta. Entonces, como yo que estoy leyendo soy más joven, esto se convierte en 10. Entonces, en este caso, se estaría tomando el timestamp de TI. En cambio, en este otro caso, como la que está leyendo no es más joven, el timestamp sería el R max. Ahora sí, ya. ¿Alguna otra pregunta? Y entonces de así nos aseguramos que en el R max siempre está el timestamp de la más joven, que lee o escribe. Listo. Ahora, hay una cosa importante en la técnica de timestamp que hay que considerar. Cuando una transacción TI quiere hacer commit, acá, como TI está dependiendo de algo que ha hecho una transacción, otra transacción ha leído, entonces este commit no se lo va a hacer, va a quedar pendiente hasta que esta transacción termine con éxito. Porque si esta transacción se reinicia, entonces esta también se tendría que reiniciar. ¿Ya? Entonces eso hay que tomar en cuenta, que se tiene que esperar a que las transacciones de las que depende, puede ser más de una, terminen, porque podrían reiniciarse. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una transacción hace rollback o se reinicia, digamos, toda transacción TJ que leyó áreas escritas por T también tendrían que reiniciarse. Entonces, esta transacción T escribe X, pero estas otras están leyendo X. Estas otras están leyendo algo que modificó esta transacción. Entonces, si esta haría rollback, las otras también tendrían que hacer rollback, ¿no? Porque están dependiendo. O si esta se reinicia, estas también tendrían que reiniciarse.
También se puede dar un reinicio en cascada. Les explico. Digamos que esta transacción, que es más vieja, escribe X. Ahora T1 lee X, escribe Y. Fíjense que aquí T1 está leyendo algo que escribe T. T1 escribe Y. T2 está dependiendo de lo de T1 porque está leyendo Y que escribió T1. T2 escribe Z. T3 está dependiendo de lo que escribió T2. Entonces puede dar un reinicio en cascada. Entonces, si T se reinicia, entonces T1 también se reinicia, reinicia. Entonces, se podría dar este reinicio en cascada. ¿Ya? Entonces hay que tener ese cuidado. Es un problema que tiene la técnica que se podría dar ese reinicio en cascada. Veamos, vamos a aplicar la técnica a este plan de ejecución. Y vamos a ver cómo se altera el plan. Entonces, creo que es mejor que yo lo haga. Ya vamos a hacer acá. Listo, vamos a aplicar la técnica a este plan de ejecución. Vamos a hacernos campito acá. Ya. Entonces, T1 quiere leer Z. Entonces, me voy a hacer primero un dibujo. Voy a aplicar la técnica. Estoy aplicando el algoritmo pero mentalmente no lo estoy viendo. ¿Ya? Luego ustedes pueden ver, si es que no lo tienen en mente, pueden luego chequear cómo sería, ¿ya? Entonces, fíjense, dice iniciar Rmax y Wmax en -1. Por eso es que aquí tengo Rmax, Wmax, todo en -1. Cuando una transacción quiere escribir, tengo que comparar con el Rmax y el Wmax. En este caso quiere leer, entonces me vengo a esta parte del algoritmo. Y solamente tendría que comparar con el Wmax de X. Como el Wmax de X es -1, entonces el timestamp de T1 ahorita, como T1 está iniciándose, el timestamp de T1 es 1. Y entonces aquí tengo T1 que empieza en el tiempo 1. Y lee Z. Entonces puedo permitir esto porque no habría conflicto. Ninguna transacción más joven ha hecho nada con Z. Voy a la siguiente. Ahora T1 quiere... pero antes, como ha leído, el Rmax de Z se vuelve 1. Voy a la siguiente operación. T1 quiere escribir Z. Como no existe transacción más joven que haya escrito Z, estaría viendo esta parte del algoritmo. Voy a comparar timestamp de TI con el Rmax y con el Wmax. Timestamp de TI es 1, no es menor que 1 ni menor que -1.
Por tanto, voy a permitir, o sea, estarían yendo por el else, voy a permitir la escritura y voy a actualizar el wmax. Entonces, permito esta escritura, por eso he puesto un ticho, y actualizo el wmax de z, que ahora es 1. Entonces ya sé que la transacción más joven que ha leído z y que ha escrito z es la transacción con timestamp 1. Ahora la transacción 2 quiere leer y. Entonces aquí empieza T2 y su timestamp es 3. Aquí es el tiempo, ¿no? Entonces su timestamp es 3. ¿Quiere leer y? Puede, porque no existe una transacción más joven que haya escrito y. O sea, estaría esta parte del algoritmo. No existe ninguna transacción que haya escrito después una más joven que haya escrito. Entonces voy a permitir leer y voy a actualizar el Rmax. Entonces permito la lectura y actualizo el Rmax de y. El timestamp de T2 es 3 y el Rmax de y es 3. Ahora la transacción 2 quiere escribir X. Fíjense que gráficamente yo ya veo que no existe ninguna transacción más joven que haya leído o escrito X. Entonces voy a permitir y voy a actualizar el wmax de X en 3. Entonces se permite. Ah, no, me he equivocado. Sí, aquí me he equivocado. Es T2 la que escribía X, ¿no? Ahora sí. Entonces, puedo. Ahora T1 quiere escribir X y aquí sí habría conflicto. Porque existe una transacción más joven que T2 que ya ha escrito X, ¿no? Entonces sería esta parte del algoritmo. TI está queriendo escribir y se encuentra con que su timestamp es menor que el wmax de X. Ay, no sé qué he hecho. Su timestamp es menor que el wmax de X. 1 es menor que 3. Por eso es que se tiene que reiniciar. Entonces T1 se reinicia. Como T1 se reinicia, entonces tengo que sacar de mi plan todo lo que es T1. Y podría reiniciar en cualquier momento. Yo voy a reiniciar de manera diferente a la que está en la presentación. Entonces, mi nuevo plan va a ser R2. Entonces me está modificando el plan, ¿no? R2 de Y, W2 de X. Puedo hacer commit 2 primero y reiniciar W1 de X, perdón, R1 de Z, porque tengo que volver a hacer mi plan, ¿no? Entonces tendría R1 de Z, W1 de Z, y W1 de X y commit 1. Entonces mi plan se ha alterado. Voy a hacerlo un poquito más chiquito para que se vea. Ahora ese es mi plan, pero yo ya he hecho esto y esto. Entonces T1 desaparecería de acá, porque se reinició. Como se va a reiniciar,
digamos, se puede reiniciar en el tiempo 6. Entonces el timestamp de T1 ahora va a ser 6, se vuelve la más joven. Y aquí veo, perdón, R1 de Z. Ahora T1 es esta. Entonces, esto es Z. T1 puede leer Z. Sí puede porque no existe ninguna transacción más joven que ella que haya leído o escrito Z. El timestamp de T1 ahora es 6. Entonces, si vemos el algoritmo, se va a comparar timestamp de TI, que es 6, es menor que el W max de X. El W max de X es 3. 6 es menor que 3. No. Entonces va a permitir leer. Entonces, fíjense que no necesito cambiar nada en los Rmax y Wmax porque como van a ser menores los valores, esto va a seguir funcionando. Entonces, como 6 no es menor, entonces va a permitir la lectura, permite la lectura, y el Rmax de Z ahora va a valer 6. Ahora la transacción 1 quiere escribir Z. Como no existe ninguna transacción más joven que haya leído ni escrito Z, puede, y actualizo el W max de Z, que ahora va a valer 6. Voy a la siguiente, la transacción 1 quiere escribir X. Como no existe ninguna transacción más joven que haya escrito X, porque ahora T2 se volvió más viejo. Entonces, está bien, fíjense, si vemos el algoritmo, el timestamp de TI, que es 6, ¿no? Esta es la que estamos viendo, es la que está queriendo escribir. El timestamp de TI es menor al Rmax X. 6 es menor a menos 1, no. 6 es menor a 3, no. Entonces va a venir por acá, va a permitir la escritura y va a actualizar el Wmax. Entonces, permitimos la escritura y el Wmax de X ahora es 6. Y tenemos el commit. Entonces, fíjense que la técnica me genera otro plan diferente a este. Y en este caso es serial. ¿Sí? Así es como funciona. Y esto es lo que más o menos he hecho acá. Solo que yo en este caso he reiniciado inmediatamente. Entonces empieza el tiempo T1. El plan generado hasta el momento es R1Z. Como es mayor, permite leer, actualiza el Rmax y se permite la lectura. Vamos a la siguiente operación. Como el timestamp de TI es mayor que el Wmax y también es, bueno, en este caso igual al Rmax, entonces no es un caso conflictivo, o sea, no existe una transacción más joven que haya leído o escrito, entonces permite la escritura, actualiza el Wmax de Z. Permite. Vamos a la siguiente. Igual la transacción 2 puede leer Y porque no existe una transacción más joven que haya leído. El timestamp de T2 es 3 y actualiza el Rmax Y. Vamos a la siguiente. T2 quiere escribir X. Como no existe una transacción más joven que haya escrito, permite la escritura y se actualiza el Wmax de X. Como vemos aquí en el circulito, ¿no? Acá. Ahora vamos a la siguiente operación. T1 quiere escribir X. Entonces aquí sí va a haber conflicto. Porque el timestamp de T1 es 1. Es menor que el Wmax X, que es 3. Entonces quiere decir que una transacción más joven ya ha escrito X. Entonces no puedo permitir que T1 escriba. Por tanto, reinicio T1. T1 podría reiniciarse cuando se desee. En lo que yo les mostré en la pizarra, las reinicié después del commit 2. Pero en este caso la estoy reiniciando inmediatamente. Entonces T1 lee Z
Y así más o menos lo mismo que he hecho. Y se genera este plan. Entonces he reorganizado y he vuelto a copiar mi plan T1, ¿no? Mi transacción T1. Y entonces cuando ya tengo el plan se ejecuta. No sé si hay alguna pregunta. Ya ustedes, después de que les explique un ejemplito más, van a aplicar la técnica de timestamp a los siguientes planes de ejecución y para convencerse de que el algoritmo está bien, van a verificar que son correctos, ¿no? Estos son los planes que presentaban los problemas de concurrencia. Se supone. A ver. Sí. Bueno, ya no voy a perder mi tiempo viendo, pero seguramente aquí les he puesto los que presentaban problemas de concurrencia, entonces vean si el plan los modifica para que sean correctos. Vamos a hacer este ejercicio que es tipo examen. Dice analizar el siguiente plan e indicar qué transacciones se reinician y en qué tiempo se decide reiniciarlas, ¿no? Esto es un examen pasado. Acá no les estoy pidiendo que las reinicien, sino que me digan en qué tiempo se decide reiniciarlas, no las tienen que reiniciar. Entonces yo me he copiado este plan acá en mi pizarra para mostrarles cómo hacer esto rápidamente. Aquí está mi plan. Y ese es el ejercicio. Entonces, este es el plan y resulta menos claro seguir el algoritmo así. A mí me parece que gráficamente se puede seguir mucho mejor el algoritmo. Entonces, entiendan bien esto y asócienlo con la gráfica para que no estén haciendo esto con numeritos, va a ser más difícil. Si ustedes lo imaginan en la gráfica, es mucho mejor. Entonces yo voy a ser directo con la gráfica, pero obviamente estoy siguiendo el algoritmo. Me voy a anotar, me voy a hacer una gráfica de estas operaciones. Entonces, en el tiempo 1 empieza la transacción T1. T1 empieza entonces en el tiempo 1. Y escribe X. Puede, porque no existe ninguna transacción más joven que haya hecho nada con X. T3, que nace en el tiempo 2, entonces su timestamp es 2. Quiere escribir Z, puede, porque no existe transacción más joven que haya hecho nada con Z. T4, ahora es la más joven. Empieza en el tiempo 3. Puede escribir A, porque no existe ninguna transacción más joven que haya hecho nada con A. Fíjense que las más jóvenes siempre pueden hacer lo que quieran. Ahora T2 quiere leer A, simplemente lee. A T2, perdón. T4, T2, lee A. Puede leer A porque la transacción que escribió A es más vieja, entonces no hay problema en que siendo más joven T2 lea A. Ahora T2 quiere escribir X. Como es más joven que T1, que también escribió, puede leer, puede escribir. Ahora T3 quiere leer Y. Aquí tengo que tener cuidado porque esta es vieja. Entonces veo, podrá escribir Y y veo que las más jóvenes no han hecho nada con Y. Entonces no pasa nada, puedo. T4 quiere escribir B. Entonces, como la más joven que es T2 no ha hecho nada con B, puede. No me fijo en las más viejas. T1 quiere escribir Y. Aquí tengo que tener cuidado, porque esta es la más vieja.
Y aquí sí habría un conflicto. Fíjense que T1, T3 ha escrito ya Y, y T3 es más joven que T1, ¿no? Entonces no puedo permitir esto. Entonces aquí reinicio T1. Entonces se reinicia T1 en el tiempo 8. Reinicio T1 en el tiempo 8. No reinicio, sino decido. Decido en este punto que tengo que reiniciar. Ahora yo ya veré cuando reinicio y no les estoy pidiendo que las reinicien, solo que me digan en qué tiempo se decide. Tomo la decisión de que esta hay que reiniciar en el tiempo 8, pero no la voy a reiniciar. Como la voy a reiniciar y tengo que seguir, voy a eliminar todo lo que es de T1. T1, ya no necesito ver eso porque como ya decidí reiniciarla, ya no va a tener sentido que vea el resto de las operaciones. T4 hace commit, ya no me interesan mucho los commits. Obviamente sí para un reinicio en cascada, si no hubiera commit, ¿no? Si hubiera un rollback. T2 escribe D. Ahora T2, que es la más joven, puede escribir D. Puede hacer lo que quiera porque es más joven. T5 lee A. Aquí inicia otra transacción. La voy a iniciar un poquito. Voy a poner esto un poquito aquí para que me dé espacio, ¿ya? Entonces aquí inicia T5 en el tiempo 12. Y como es la más joven, puede hacer lo que quiera. Lee A. T3 hace commit. ¿Ya? T5 lee B. Como es más joven, puede hacer lo que quiera. Lee B. T2 quiere escribir B. Ahora aquí está el tema. T2 no puede escribir B porque hay una transacción más joven que ya ha leído B. Entonces T2 se tiene que reiniciar. Entonces yo decido reiniciar T2 en este punto, en el tiempo 15. T2 se reinicia. Entonces esto es en el tiempo 15 decido reiniciar y está en el tiempo 8. T5 escribe C. Sí permito porque es la transacción más joven, ya no voy a escribir. Escribe C. Aquí, ¿no? Tendría que poner el escribe C que ya no me entra. Y commit 5. Entonces mi respuesta sería, se decide reiniciar T1 en el tiempo 8. Se decide reiniciar T1 en el tiempo 8 y se decide reiniciar T2 en el tiempo 15. Reinicio y reinicio. Ese sería el ejercicio. Entonces, así puedo ver más fácil que rayándome con numeritos acá, ¿no? Es exactamente lo mismo. El algoritmo gráfico, si quieren ustedes. Entonces, sería ideal que lo asocien con las gráficas para que lo entiendan mejor. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Ya. Entonces, pónganse a trabajar. Tienen aquí hartos ejercicios. Para empezar van a hacer estos 3. Pueden hacer la gráfica y el algoritmo al mismo tiempo como hicimos con este. Pero en la pizarra, lo que hice yo en la pizarra, ¿no? Para ubicarse algoritmo y además la gráfica. Hacen los 3 y ven que al aplicar la técnica realmente se corrijan, ¿no?
para convencerse de que la técnica es lógica y está bien. Luego hacen ese ejercicio, traten de hacerlo ustedes otra vez, aunque me han visto hacerlo, pero para que se ubiquen mejor y consoliden. Y luego hagan estos otros ejercicios que los tienen en las diapositivas, ¿ya? Hagan todo eso, por favor. Y si les da tiempo, pueden hacer, de hecho, hasta el lunes yo creo que van a tener tiempo, pueden también empezar a hacer la práctica. Tienen ejercicios de timestamps en la práctica del primer parcial, que en este examen no les tomé. Ya, entonces están la práctica del primer parcial y resuelven los ejercicios de timestamps. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, entonces por favor pónganse a trabajar esta media horita que queda.